Continúan las noticias en el mundo ahora. Mi nombre es Ángela Gómez y vamos a los titulares. Los índices de referencia de Wall Street se desplomaron este jueves por los anuncios arancelarios de Donald Trump. Pese a las mayores pérdidas porcentuales diarias en años por el temor a una guerra comercial a gran escala y una recesión económica mundial, el jefe de la Casa Blanca dijo que era algo pasajero. Israel lideró una serie de ataques contra 5 ciudades sirias en las últimas horas que han causado ya al menos 13 muertos. Los bombardeos se dieron en medio de la denuncia israelí contra Turquía, país al que acusa de querer convertir a la nación árabe en un protectorado. Y Hungría anunció su salida de la Corte Penal Internacional y que haría caso omiso de la orden de arresto a Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza. Esto mientras el primer ministro israelí visita Budapest. Los jefes de gobierno hablaron sobre esta decisión con Donald Trump. Comenzamos el informativo en Estados Unidos. Wall Street se desplomó este jueves, un día después del anuncio de aranceles contra la mayoría de países del planeta. Son las mayores pérdidas porcentuales diarias en años, mientras se aviva el temor a una guerra comercial a gran escala y a una recesión económica mundial. Los aranceles muestran un cambio radical respecto a hace tan solo unos meses, cuando la promesa de políticas favorables a las empresas bajo la administración Trump impulsó las acciones estadounidenses a máximos históricos. China prometió represalias, al igual que la Unión Europea, que se enfrenta a un arancel del 20%. Por su parte, Trump dijo que era una caída pasajera. Creo que va muy bien. Fue una operación, como cuando operan a un paciente, y es algo importante. Dije que esto funciona exactamente como es. Tenemos 6 o 7 billones de dólares entrando a nuestro país y nunca hemos visto nada igual. Los mercados van a crecer, las acciones van a crecer, el país va a crecer. Y el resto del mundo quiere ver si hay alguna manera de que puedan llegar a un acuerdo. Se han aprovechado de nosotros durante muchísimos años. Durante muchos años hemos estado en el lado equivocado. Y les diré una cosa, creo que va a ser increíble. Lo que la gente tiene que comentar es que hemos recibido casi 7 billones de dólares de inversión en nuestro país. Y ya verán cómo resulta. Nuestro país va a prosperar. Y América Latina tampoco es ajena a esta oleada de aranceles. Colombia y Chile se encuentran evaluando los efectos de los nuevos impuestos para tomar medidas. Brasil ha asegurado que tomará cartas en el asunto, mientras que Argentina buscará negociar con Washington para alivianar los efectos a sus exportadores. Diego Bassani nos trae los detalles. Latinoamérica responde a los nuevos aranceles de Estados Unidos, luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de tasar con impuestos arancelarios del 10% a la mayoría de países sudamericanos. Brasil, Colombia, Chile y Argentina han definido sus posiciones con respecto a la nueva política económica de la Casa Blanca. Este miércoles, el Parlamento brasileño ha aprobado una ley que permite al Ejecutivo responder recíprocamente a los aranceles de cualquier país del mundo. A su vez, el presidente Lula da Silva ha dicho que se tomarán las medidas apropiadas. Defendemos el multilateralismo y el libre comercio. Responderemos a cualquier intento de imponer el proteccionismo que no tiene cabida en el mundo actual. Ante la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel a los productos brasileños, tomaremos todas las medidas adecuadas para defender a nuestras empresas y trabajadores brasileños. Para defender a nuestras empresas y a nuestros trabajadores brasileños. El gobierno de Chile ha asegurado que se encuentra evaluando los posibles efectos de los nuevos impuestos de Washington. Quiero decir como presidente de la República de Chile que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida. Por su parte, la Cancillería colombiana afirma que el gobierno de Gustavo Petro se encuentra evaluando medidas para contrarrestar las eventuales consecuencias negativas de los aranceles en relación a las exportaciones. Y en este momento, junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores, estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. El gobierno de Argentina, que a pesar de ser un fuerte aliado de la administración Trump, no ha podido evitar ser tasado y ha anunciado que intentará llevar a buen puerto un tratado de libre comercio con Estados Unidos para revisar los aranceles a sus productos.
El Pentágono anunció que revisaría el uso de la aplicación Signal por parte del secretario de Defensa Pete Hegseth para comunicar planes de un ataque militar contra los militantes hutíes en Yemen. El uso de la aplicación por parte de Hegseth salió a la luz cuando el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz añadió inadvertidamente a un grupo de mensajes de Signal al periodista Jeffrey Goldberg del medio The Atlantic. El grupo incluía al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y a otros reunidos para debatir operaciones militares del 15 de marzo contra el grupo respaldado por Irán. En otros temas, la primera ministra de Dinamarca visitó Groenlandia. Desde la capital, Nuuk dijo estar dispuesta a una mayor colaboración con Estados Unidos en materia de defensa del Ártico, pero rechazó rotundamente los intentos de Estados Unidos de anexar el territorio danés semiautónomo. Cuando se pide a nuestras empresas que inviertan en Estados Unidos, lo hacen. Cuando nos piden que gastemos más en defensa, lo hacemos. Y cuando nos piden que reforcemos la seguridad en el Ártico, estamos de acuerdo. Pero cuando ustedes exigen apoderarse de una parte del territorio de Dinamarca, cuando recibimos presiones y amenazas de nuestro aliado más cercano, ¿qué debemos creer del país que hemos admirado durante tantos años? El país que, si hay alguno, ha defendido la libertad de otros. Nos conocen, saben lo que defendemos y saben que no nos rendiremos. Veamos la situación en Siria. Más bombardeos israelíes golpearon esta vez el sur de la capital, Damasco. Al menos 13 personas murieron desde el miércoles en bombardeos e incursiones contra el suroeste del país. Esto mientras Israel acusa a Turquía de querer establecer un protectorado en el país árabe. Maxim Pluvina tiene los detalles. Nueva prueba de fuego para el gobierno de facto en Damasco. El gobierno israelí justificó este jueves una campaña de ataques aéreos llevados a cabo en la noche del miércoles en Siria, afirmando apuntar a objetivos terroristas. Al régimen sirio le decimos muy claramente que no se permitirá ningún intento de atrincheramiento por parte de sus fuerzas o grupos terroristas. Israel actuará con decisión y lo decimos en serio. También varias personas murieron en confrontaciones el jueves con el ejército israelí en el suroeste de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que se trataba de residentes que se armaron en la provincia de Deraa frente a incursiones del ejército israelí. En Tel Aviv, el gobierno israelí acusó a Turquía, sospechada de apadrinar a varios de los movimientos que derrocaron el depósito Bashar al-Assad en diciembre, de querer crear un protectorado bajo influencia de Ankara en Siria. Están haciendo todo lo posible para que Siria sea un protectorado turco. Está claro que esa es su intención y no creemos que fuera bueno cuando Siria era un proxy iraní, una especie de proxy iraní, y no creemos que Siria deba ser un protectorado turco. Damasco afirmó que los operativos israelíes pretenden destabilizar al país que intenta reconstruirse después de 13 años de guerra civil. En una flagrante violación del derecho internacional y de la soberanía siria, las fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos contra 5 localidades de todo el país en 30 minutos, lo que provocó la destrucción casi total del aeropuerto militar de Hamá e hirió a decenas de civiles y militares. Esta escalada injustificada es un intento deliberado de desestabilizar Siria y exacerbar el sufrimiento de su pueblo. Israel tiene un largo historial de ataques aéreos unilaterales en Siria. Durante la guerra civil, apuntaba principalmente a instalaciones iraníes y del Hezbollah libanés, pero desde la llegada del nuevo gobierno de facto, Tel Aviv también ha mantenido la presión contra instalaciones militares, así como en la región fronteriza del Golán ocupado. Vamos a Hungría. El gobierno anunció que se retirará de la Corte Penal Internacional y el primer ministro Viktor Orbán recibió a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de este tribunal internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza. El ultraconservador Orbán invitó a Netanyahu a Budapest cuando la CPI emitió la orden de detención como muestra de apoyo a su gobierno. A apenas 2 horas de vuelo de La Haya, una fuerte decisión política tomada en Budapest. Hungría decidió abandonar la Corte Penal Internacional declarando que el Tribunal Internacional se había convertido en un organismo político. Fui el primer ministro que firmó el documento para unirse a la CPI en el año 2000. Y fui quien firmó el documento para abandonarla hace unos días, porque Hungría, el gobierno húngaro, decidió que la abandonaríamos. La razón es que estamos convencidos de que se ha convertido en un tribunal político, por lo que en los últimos años ha dejado de ser un tribunal neutral y legal para convertirse en un tribunal político.
El anuncio llegó en plena visita oficial en la capital de Hungría del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien viajó a Budapest a pesar de la orden de detención de la CPI contra él por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Usted está con nosotros en la Unión Europea, usted está con nosotros en las Naciones Unidas y acaba de tomar una posición audaz y de principio sobre la CPI, y le doy gracias a Víctor. Esto no es importante solo para nosotros, sino también para todas las democracias. Es importante hacer frente a esta organización corrupta que ha igualado una democracia que es desafiada por su propia existencia por las más horribles potencias terroristas en la tierra. Israel ha rechazado las acusaciones de la CPI que considera políticamente motivadas y alimentadas por el antisemitismo. Por su parte, la Corte emitió un comunicado donde recuerda la importancia del Estatuto de Roma, al cual 125 estados son partes. En virtud del Estatuto de Roma, los Estados partes se comprometieron a poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes. Es esencial que todos los Estados partes cumplan con este deber y no permitan que el señor Netanyahu entre en su territorio sin cumplir con su obligación de detenerlo y entregarlo a la Corte Penal Internacional. Netanyahu ha contado a lo largo de los años con el firme apoyo de Víctor Orbán, un importante aliado que en el pasado ha estado dispuesto a bloquear declaraciones o acciones de la Unión Europea críticas con Israel. Entre tanto, manifestantes israelíes se enfrentaron con la policía frente a la sede del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv. Entre los presentes estaban familiares de los rehenes retenidos por Hamas. Algunos marcharon desde la embajada húngara en Tel Aviv, denunciando la visita de Estado de Netanyahu al país europeo en desafío de la CPI. Las manifestaciones han aumentado en todo el país y un creciente descontento con el gobierno por la reanudación de los bombardeos en Gaza. Vamos ahora a Venezuela, que recibió 313 ciudadanos como parte de un programa de repatriación para migrantes que regresan de México. Muchos de ellos habían intentado llegar a Estados Unidos. Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello. Entre los viajeros había 151 niños, 60 hombres y 102 mujeres, incluidas 16 embarazadas. A la fecha ya serían más de 1.600 venezolanos repatriados y se espera la llegada de 2 vuelos más. Con este estaríamos llegando a 1.610 venezolanos y venezolanas trasladados desde Estados Unidos, porque los que están en México en verdad no es en México. Ellos regresaron de Estados Unidos a México. Y nosotros hemos estado haciendo este trabajo y esperamos poder la regularización. ¿Ustedes lo tienen? Muy bien, y vamos a finalizar en Perú, donde ha aumentado la violencia. El país está en emergencia por el asesinato de otro conductor de microbús en Lima, al parecer por extorsionistas. Y justamente estos episodios son los que tienen al país en estado de alerta. Veamos. Con explosivos en las puertas y panfletos que amenazan al personal, la ola de extorsiones de bandas criminales ha llegado a cientos de escuelas privadas en Perú, especialmente en la capital, Lima. ¿Qué podemos hacer? ¿Traer a nuestros hijos a casa? Los padres de familia y profesores denuncian ante los medios sin revelar su identidad por miedo a represalias. Sobre todo el miedo de que hacerle daño a nuestro ser querido, que es lo más preciado, que son los hijos, ¿no? No poder llevar al colegio es algo que nos remonta a la pandemia, ¿no? Que comenzamos a encerrarnos y al final no había solución, ¿no? Esto es prácticamente como una pandemia, pero con armas. El número de casos de extorsiones aumentó un 438% en 2024 respecto a 2019, según el sistema de denuncias policiales. Y las bandas criminales han estado expandiendo sus plazas durante meses en varios puntos de Lima y áreas aledañas como Callao, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los transportistas fueron los primeros en denunciar las extorsiones en vías de acceso a la capital, pero la inseguridad ahora permea a casi toda la sociedad. A la fecha tenemos 325 colegios cerrados y 500 colegios extorsionados, lo cual significa que van a seguir cerrando los colegios porque el hacer una denuncia, el ir a la DININCRI y todo este proceso tan largo en realidad no soluciona nada. El gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en Lima, Callao, desde finales de marzo, a raíz del asesinato de un popular cantante de cumbia. Pero la situación no mejora.
Las asociaciones de educadores afirman que no hay suficientes policías y militares desplegados. Muchas gracias por estar con nosotros. Continúen con toda nuestra programación en France 24 y france24.com.